Hay experiencias que no deberían contarse, no porque sean imposibles, sino porque siguen ocurriendo mientras las escuchas. Las personas de estas historias no buscaron respuestas, solo vivieron algo que no tenía explicación lógica y que cambió su percepción de la realidad para siempre. Llamadas que vienen de tu propio número, experimentos que fingieron el fin del mundo, casas que roban años de vida, viajes que nunca llegan y lugares donde la cordura no es lo que parece. Todo lo que vas a escuchar fue contado por quienes sobrevivieron o por quienes aún no saben que no salieron del todo. Me llamo Daniel, y nunca pensé que algo tan simple como pedir un Uber pudiera romper mi forma de entender la realidad. Esa noche solo quería volver a casa después del trabajo, nada más. El auto llegó casi de inmediato, subí sin sospechar y cerré la puerta. El sonido del seguro bajando solo fue suave, normal, pero suficiente para que una sensación incómoda se me instalara en el pecho desde ese instante. El conductor no dijo una sola palabra. No confirmó mi nombre ni el destino, solo arrancó con calma excesiva. Miré el GPS y todo parecía correcto, pero afuera las calles estaban extrañamente vacías. No había tráfico, no había peatones, no había ruido. La ciudad se veía igual, pero se sentía ausente, como si yo fuera el único elemento real moviéndose dentro de un escenario abandonado. Pasaron unos minutos y noté algo raro. Una tienda de conveniencia apareció 2 veces en la misma cuadra. Pensé que había tomado otra ruta, hasta que el mismo anuncio parpadeó exactamente igual. Miré el reloj. 11:47. Volví a mirar después de lo que sentí como 10 minutos más, seguía marcando 11:47. Tragué saliva y me dije que estaba exagerando. Intenté hacer conversación para romper el silencio. Pregunté si había tráfico más adelante, pero el conductor no reaccionó. Su postura era rígida, demasiado recta, como si estuviera sostenido por algo invisible. Observé sus manos en el volante y noté que no parpadeaba. Su reflejo en el espejo retrovisor parecía levemente retrasado, como si no coincidiera con sus movimientos reales. Cuando quise desbloquear la puerta, el botón no respondió. Presioné otra vez, más fuerte, y nada ocurrió. El sonido habitual no apareció. Golpeé ligeramente el cristal y sentí una vibración opaca, como si el vidrio fuera más grueso de lo normal. El auto siguió avanzando sin cambios, repitiendo las mismas calles con una precisión que empezaba a sentirse antinatural. Mi celular no tenía señal, ninguna. Ni datos, ni llamadas, ni mensajes. La pantalla mostraba la misma hora congelada y una batería que no bajaba. Intenté grabar video, pero la cámara solo captaba una imagen borrosa del interior, como si el lente no pudiera enfocar este lugar. Empecé a sudar y a respirar rápido, intentando no entrar en pánico todavía. El conductor giró por una avenida que reconocí perfectamente, pero al final de la calle aparecía otra vez el mismo semáforo en rojo. Frenó, esperó, avanzó, y todo volvió a empezar. Sentí que el estómago se me hundía al entender que no estábamos dando vueltas por error, sino siguiendo un trayecto diseñado para no terminar nunca. Le grité que se detuviera. Mi voz sonó apagada, absorbida por el interior del coche. Entonces el conductor sonrió apenas, sin girar la cabeza. Esa sonrisa no era humana, no por su forma, sino por el momento exacto en que apareció, como si hubiera estado esperando a que yo finalmente comprendiera lo que estaba ocurriendo. Recordé historias que había escuchado, relatos de pasajeros que desaparecían después de viajes nocturnos. Siempre pensé que eran exageraciones para asustar. Pero ahí, atrapado en ese asiento, entendí que el verdadero miedo no era morir, sino seguir existiendo dentro de algo que no te reconoce como persona. El aire se sentía más pesado, más denso con cada minuto detenido. El conductor habló por primera vez, pero no movió los labios. Su voz apareció directamente en mi cabeza, clara y tranquila, diciendo que no me preocupara,
que el trayecto ya estaba en curso. Dijo que todos reaccionaban igual al principio, que el tiempo se acomodaría pronto. Sentí un escalofrío recorrerme cuando entendí que ya no hablaba conmigo, me observaba. Quise preguntar qué significaba eso, pero mi garganta no respondió. Intenté mover las piernas y noté que estaban entumidas, como si llevara horas sentado. Afuera, la ciudad seguía repitiéndose con una exactitud enfermiza. Cada farola, cada sombra, cada señal estaba colocada para convencerme de que avanzaba, cuando en realidad algo me retenía. Pensé en saltar del auto, romper el vidrio, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no reaccionaba como debía. No estaba paralizado, simplemente obedecía menos. El conductor dijo que algunos pasajeros tardaban más en aceptar el viaje, que otros se resistían hasta el final, y que ninguno había bajado en el mismo lugar donde subió. Sentí que el auto se volvía más silencioso, como si el sonido se estuviera apagando por capas. Mis oídos zumbaban y mi respiración parecía ajena. Miré mis manos, y por un segundo, dudé de si seguían siendo mías. El conductor explicó que el destino no era un lugar, era un estado y que yo estaba acercándome rápido. Intenté recordar cómo había pedido el Uber, pero el recuerdo se volvió borroso. La app, el botón, la confirmación, todo empezó a desdibujarse. Me di cuenta de que el viaje no solo estaba atrapando mi cuerpo, estaba erosionando mi memoria. El conductor dijo que eso facilitaba la transición y que pronto dejaría de doler. Las luces exteriores comenzaron a fallar, no apagándose, sino repitiendo el mismo parpadeo una y otra vez. El tiempo seguía detenido, y sin embargo, yo me sentía agotado, como si llevara días ahí dentro. El conductor mencionó otros nombres, otros pasajeros, y entendí que no era el primero en sentarse en ese asiento. Le pregunté qué pasaba con los que aceptaban. Su respuesta fue inmediata. Seguían viajando. Dijo que algunos se calmaban, otros hablaban solos, otros simplemente miraban por la ventana hasta que dejaban de hacerlo. Su tono era clínico, casi amable, como si estuviera describiendo un proceso normal, necesario para que el servicio continuara funcionando. El auto tomó una calle que nunca había visto, aunque sabía que pertenecía a mi ciudad. Las casas estaban intactas, pero no había puertas ni ventanas abiertas. Todo parecía cerrado desde dentro. Sentí que algo se ajustaba en mi mente, como si una parte de mí empezara a rendirse para evitar el miedo constante. Pensé en mi familia, en mi casa, en la vida que estaba quedando atrás sin un punto claro de separación. El conductor dijo que el trayecto no podía cancelarse, que una vez aceptado, el sistema solo avanzaba. Sus palabras se mezclaban con mis pensamientos, y ya no estaba seguro de cuáles ideas eran mías. El aire dentro del coche se volvió tibio, casi reconfortante, y eso me asustó más que el encierro. Sentí ganas de cerrar los ojos, de dejar de luchar. El conductor notó el cambio y dijo que estaba aprendiendo rápido, que el viaje sería más llevadero si dejaba de resistirme a lo inevitable. Cuando miré de nuevo el reloj y vi que seguía marcando 11:47, entendí que el tiempo no estaba roto. Yo lo estaba. El auto avanzó por la misma calle una vez más, pero esta vez no sentí pánico, solo una calma extraña. Algo dentro de mí empezó a aceptar que quizá nunca hubo un destino al cual llegar. No sé en qué momento dejé de preguntar cuánto tiempo llevaba ahí, porque la respuesta siempre era la misma. El conductor dijo que el viaje terminaba cuando yo dejara de medirlo. Sentí que mis recuerdos empezaban a acomodarse de otra forma, como si mi vida antes del auto fuera un sueño mal contado. La ciudad afuera ya no se repetía, ahora simplemente no cambiaba. Todo estaba detenido esperándome. Entonces entendí algo peor. No era el pasajero actual, era el reemplazo. El conductor explicó que el servicio nunca puede detenerse, que siempre debe haber alguien consciente dentro del trayecto. Los anteriores se habían desgastado, fragmentado, vuelto inútiles. Yo estaba completo todavía, lo suficientemente asustado para sentir, pero lo bastante cansado para ceder. Esa combinación era perfecta para continuar.
El rostro del conductor comenzó a parecerse al mío en el reflejo. No fue inmediato, fue gradual, como una adaptación inevitable. Su voz empezó a desaparecer de mi cabeza mientras mis pensamientos se volvían más lentos. Sentí mis manos tensarse sobre el volante sin haberlas movido. El asiento ya no estaba detrás de mí. El cinturón cruzaba mi pecho desde el lado equivocado. Vi a alguien levantar la mano en la banqueta pidiendo un Uber, exactamente como yo lo hice esa noche. Su expresión era normal, cansada, confiada. El auto se detuvo solo. Quise advertirle, gritarle que no subiera, pero mi boca no respondió. Sonreí sin querer, con la misma sonrisa que me aterrorizó antes mientras la puerta se abría. Cuando el seguro bajó y el auto arrancó otra vez, comprendí la verdad completa. El viaje sí llega a su destino, pero no es un lugar, es un rol. Yo no desaparecí, fui asignado. El reloj marcaba 11:47 y por primera vez, eso me pareció correcto. El servicio debía continuar, y ahora yo era quien lo conducía. Me llamo Mauricio, y hasta hace unos meses trabajaba, pagaba renta y tenía una vida completamente normal. Por eso todavía me cuesta explicar cómo terminé en el pabellón norte del hospital psiquiátrico, el ala que oficialmente no existe. Me dijeron que era una evaluación de rutina, solo unas preguntas. Firmé sin leer y crucé una puerta blanca que se cerró detrás de mí con un sonido definitivo. El pabellón estaba impecable, demasiado limpio para un manicomio. No había gritos, no había golpes, no había caos. Los pacientes caminaban tranquilos, leían, conversaban en voz baja. Cuando pregunté por qué estaba ahí, una enfermera sonrió y dijo que todos hacían la misma pregunta al inicio. No me dio miedo hasta que noté que ninguno parecía desorientado, solo resignado. Conocí a un hombre llamado Ernesto que llevaba ahí 5 años. Hablaba con coherencia. Recordaba fechas, nombres, detalles. Me dijo que todos en ese pabellón estaban cuerdos, que habían sido ingresados por error. Al principio pensé que era una narrativa compartida, pero cada historia coincidía demasiado bien. Todos habían sido traídos por médicos distintos, por razones vagas, sin diagnósticos claros. Los médicos entraban solo de día, vestían batas blancas, tomaban notas y nos observaban en silencio. Nunca respondían preguntas directas. Si alguien insistía, simplemente anotaban algo y seguían caminando. Me di cuenta de que nunca discutían entre ellos, nunca dudaban. Era como si supieran exactamente qué papel debían interpretar frente a nosotros. Eso me inquietó más que cualquier grito habría podido hacerlo. Por la noche, el pabellón cambiaba. Las luces se atenuaban y los guardias desaparecían. Fue entonces cuando Ernesto me explicó la regla que nadie decía en voz alta. Al anochecer, los roles se intercambiaban. Los médicos regresaban, pero no como visitantes. Las puertas se abrían desde dentro y ellos entraban sin batas, con miradas perdidas y movimientos torpes. La primera vez que lo vi pensé que estaba soñando. Un médico que me había evaluado horas antes ahora estaba sentado en el suelo, murmurando frases inconexas. Una enfermera lo alimentaba con cuchara mientras le hablaba con la misma voz calmada que había usado conmigo. Nadie parecía sorprendido. Los demás pacientes actuaban como si siempre hubiera sido así. Intenté preguntar qué estaba pasando, pero me pidieron silencio. Me dijeron que si los médicos se alteraban durante la noche, las consecuencias eran peores al amanecer. No entendía a qué se referían hasta que vi cómo uno de ellos empezó a gritar que no estaba loco, que todo era un error, usando exactamente las mismas palabras que yo había dicho al ingresar. Dormí mal esa noche. Cada ruido me hacía pensar que algo estaba a punto de romperse. Al amanecer, los médicos volvieron a sus roles originales. Se levantaron, se pusieron las batas y salieron del pabellón sin rastro alguno de lo ocurrido. Cuando pregunté si recordaban la noche, me miraron confundidos y anotaron algo más en mi expediente. Comencé a notar lagunas en mi memoria. No grandes pérdidas, sino detalles mínimos. El día exacto en que ingresé, el nombre del médico que firmó mi admisión.
Cada vez que lo mencionaba, alguien corregía mi versión con absoluta seguridad. Dudé de mí mismo por primera vez cuando todos coincidieron en algo que yo no recordaba haber vivido. Los pacientes hablaban de ciclos. Decían que mientras más tiempo pasabas ahí, más difícil era distinguir quién había entrado primero. Algunos juraban haber sido médicos ellos mismos. Otros decían haber trabajado en el hospital. Todos tenían recuerdos convincentes, documentados incluso pero incompatibles entre sí. La verdad parecía cambiar dependiendo de quién la necesitara más. Intenté escribir todo en un cuaderno para no olvidar, pero las páginas amanecían con anotaciones que no recordaba haber hecho. Frases tranquilizadoras, órdenes simples, instrucciones para cooperar. Mi letra era inconfundible. Eso fue peor que perder la memoria, porque significaba que alguna parte de mí estaba colaborando sin avisarme. Una noche, Ernesto no despertó, simplemente dejó de estar en su cama. Al amanecer, pregunté por él, y los médicos me dijeron que nunca había existido ningún paciente con ese nombre. Los demás me miraron confundidos. Solo yo parecía recordarlo. Sentí como el suelo se volvía inestable bajo mis pies, como si la realidad hubiera decidido excluirme. Empecé a sospechar que el pabellón no curaba ni encerraba, sino reorganizaba. No eliminaba la locura, la redistribuía. Cada noche, alguien más asumía el peso de no entender el mundo, y cada mañana ese peso cambiaba de manos. La estabilidad del hospital dependía de que siempre hubiera alguien convencido de estar cuerdo. Los médicos comenzaron a observarme más tiempo. Sus preguntas se volvieron específicas, personales. Querían saber cómo dormía, qué recordaba de mi vida anterior, si todavía me sentía distinto a ellos. Sentí que me estaban midiendo, evaluando si ya estaba listo para algo que no me explicaban. Las noches se volvieron más largas. Soñaba que caminaba por los pasillos con una bata blanca. En el sueño, los pacientes me hablaban con miedo y yo les respondía con calma profesional. Al despertar, tardaba varios segundos en recordar de qué lado de la puerta debía estar. Esa confusión inicial era cada vez más frecuente y más difícil de corregir. Una madrugada, me encontré parado frente a la puerta principal del pabellón sin recordar cómo había llegado ahí. Tenía llaves en la mano. Sentí un impulso fuerte de abrir y entrar, como si fuera lo más natural del mundo. Algo dentro de mí sabía exactamente qué hacer, aunque no podía explicar por qué. Cuando volví a la cama, encontré mi cuaderno cerrado. La última anotación decía que ya no debía resistirme, que el intercambio era necesario. No reconocí haber escrito eso, pero lo entendía perfectamente. La idea de oponerme empezó a parecerme infantil, casi irresponsable. El pabellón necesitaba equilibrio. Empecé a notar defectos en los otros pacientes, pequeñas incoherencias, lapsos, contradicciones que antes no veía. Pensé que tal vez ellos sí estaban perdiendo la razón y yo no. Esa idea me dio alivio. Por primera vez desde que ingresé, sentí que alguien tenía que poner orden. Alguien tenía que decidir. Los médicos dejaron de corregirme cuando hablaba. Me escuchaban con atención genuina. Uno incluso me pidió opinión sobre un caso. Respondí sin pensar y mi respuesta fue correcta. Demasiado correcta. Sentí orgullo, seguido de un miedo profundo al entender que ese conocimiento no era nuevo para mí. La noche siguiente, nadie vino a buscarlos. Los médicos no entraron al pabellón. En cambio, yo sentí el cansancio que ellos solían mostrar al anochecer. El ciclo no se había detenido. Solo había encontrado una forma más eficiente de continuar, y yo estaba justo en el centro de ese ajuste. Al amanecer, desperté con una bata blanca doblada a los pies de mi cama. Nadie parecía sorprendido de verme caminar hacia la puerta principal. Los pacientes me miraban con la misma mezcla de esperanza y miedo que yo había sentido al llegar. Cuando pregunté por los médicos, me dijeron que habían tenido una noche difícil y que necesitaban descansar. Revisé los expedientes con familiaridad inquietante. Reconocía cada caso, cada error, cada ingreso injustificado.
Entendí que nadie estaba completamente loco ni completamente cuerdo. El pabellón funcionaba porque alguien debía creer que podía decidir por los demás. Esa certeza ya no me parecía peligrosa, sino necesaria para que todo siguiera en calma. Uno de los pacientes me dijo que estaba ahí por error, que su vida afuera era real. Lo escuché con atención, asentí y tomé notas. Sus palabras eran idénticas a las mías meses atrás. Le aseguré que todo estaría bien, que solo necesitábamos observarlo un poco más. Mi voz sonó firme, tranquilizadora, profesional. Esa noche, mientras cerraba el pabellón, intenté recordar en qué momento exacto dejé de ser paciente. No encontré la respuesta. Solo supe que alguien tenía que ocupar este lugar y que yo era el más adecuado. El sistema no me había roto, me había convencido. Eso era mucho más eficiente. Al amanecer siguiente, ingresó un nuevo paciente. Dijo llamarse Mauricio y juró que todo era un error. Revisé su expediente recién creado y no encontré fallas. Le pedí que cooperara y que confiara en el proceso. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, supe que el pabellón seguía perfectamente sano. Me llamo Fernando y nunca he sido una persona supersticiosa. Trabajo, duermo mal y reviso el celular más de lo que debería, como cualquiera. Por eso no le di importancia a la primera llamada nocturna que apareció en la pantalla con mi propio número. Pensé que era un error de red, algo técnico. Contesté sin cuidado y escuché mi respiración del otro lado, exactamente al mismo ritmo. Colgué de inmediato, con una incomodidad leve, todavía controlable. Revisé el historial y la llamada seguía ahí, registrada como entrante desde mi número. Me reí nervioso y dejé el celular boca abajo. Minutos después, vibró otra vez. No era una llamada, era un mensaje de voz nuevo, grabado a la misma hora en que yo estaba despierto, en silencio, mirando la pantalla. Reproduje el audio con el volumen bajo. Mi voz decía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y una anécdota que nunca le conté a nadie. Algo insignificante, algo que solo existe en mi memoria. El tono era tranquilo, casi cansado, como si yo mismo estuviera narrando desde un lugar donde el miedo ya no servía. Sentí un frío lento subir por la espalda. Apagué el teléfono esa noche. Lo dejé en la cocina y me fui a dormir convencido de que todo tenía una explicación lógica. Soñé con llamadas que no podía contestar y con una pantalla iluminándose sola. Al despertar, el celular estaba encendido, con 3 llamadas perdidas desde mi propio número y un mensaje de texto que decía simplemente, no contestaste. Durante el día intenté racionalizarlo. Llamé a mi compañía telefónica, revisé foros, busqué casos parecidos. Nadie supo decirme nada útil. Por la noche, la llamada regresó puntual. Esta vez no contesté. El buzón de voz se llenó solo. El audio decía que entendía mi miedo, que a él también le había costado aceptar la primera vez. Empecé a notar cambios pequeños en mi rutina. Dejé el celular siempre a la vista, como si vigilándolo pudiera evitar algo. Cada noche llegaba el mensaje. Siempre mi voz, siempre detalles nuevos de mi vida, recuerdos que yo no había pensado en años. La llamada no pedía nada, no amenazaba, solo hablaba, como si estuviera actualizando un registro. Una madrugada, el mensaje describió exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Dijo que estaba sentado en la cama, con el teléfono en la mano y el corazón acelerado. Dijo que iba a pensar en apagarlo, pero que no lo haría. Sentí náuseas al darme cuenta de que tenía razón. No estaba prediciendo, estaba observando desde un punto imposible. Intenté cambiar de número. Durante 2 noches no pasó nada y creí haberlo resuelto. La tercera noche, mi nuevo teléfono sonó. El número que aparecía en la pantalla no era el nuevo ni el antiguo. Era ambos al mismo tiempo. La llamada entró igual. El mensaje fue breve. No importa el número, importa la línea. Empecé a evitar dormir. Si estaba despierto, al menos podía escuchar la llamada llegar.
Noté que los mensajes se volvían más personales, más íntimos. Mi voz hablaba de arrepentimientos, de decisiones que había olvidado. Algunas cosas no las reconocía del todo, pero sentía que me pertenecían, como recuerdos adelantados que todavía no vivía. Una noche, el mensaje cambió. Ya no hablaba del presente, hablaba del futuro inmediato. Describió una discusión que tendría al día siguiente, una llamada que recibiría por la tarde, palabras exactas que alguien diría. Todo ocurrió tal como lo escuché. No había margen de error. Ya no podía decir que era una broma ni una coincidencia. Dejé de contarle a la gente lo que pasaba. Cada vez que intentaba explicarlo en voz alta, algo dentro de mí me detenía, como si el simple acto de compartirlo rompiera una regla. El teléfono vibraba con mensajes nuevos que no abría de inmediato. Empecé a temer no lo que decían, sino lo que aún no me habían dicho. El mensaje de la siguiente noche duró más de lo normal. Mi voz sonaba distinta, más cansada. Dijo que ya estaba cerca, que pronto entendería todo. Explicó que no era una amenaza, que era una notificación. Sentí una presión en el pecho al escuchar esa palabra, porque implicaba que el proceso ya estaba en marcha. Intenté grabarme a mí mismo hablando para comparar. Escuché mi voz real y luego la del mensaje. Eran idénticas, pero no iguales. La del mensaje tenía una seguridad que yo no sentía, como si hablara desde después de algo irreversible. Apagué el audio a la mitad con la sensación de que me estaba escuchando desde el final. Esa noche, el mensaje mencionó la palabra último por primera vez. No explicó a qué se refería. Solo dijo que no había que apresurarse, que todo llegaba cuando debía. El tono era casi compasivo. Me di cuenta de que no estaba intentando asustarme, estaba preparándome como quien avisa un cambio inevitable. Comencé a notar lapsos en mi memoria, momentos del día que no recordaba haber vivido, pero que aparecían descritos en los mensajes nocturnos. La llamada no predecía, completaba. Me estaba contando cosas que yo mismo ya había hecho, pero que mi mente no retenía. Eso me hizo dudar de cuánto control tenía todavía. Una noche decidí contestar. No dije nada. Mi voz del otro lado tampoco habló de inmediato. Escuché una respiración tranquila y luego una frase corta. Todavía eres tú. Esa afirmación me desarmó. No sonó como amenaza ni burla. Sonó como una constatación temporal, como si eso pudiera cambiar pronto. Después de esa llamada, los mensajes se volvieron más precisos. Fechas, horas, lugares. Ya no hablaban de días vagos, sino de un punto concreto que se acercaba. Mi voz dijo que no lo evitara, que cada intento solo ajustaba el camino, que saberlo no me daba ventaja, solo conciencia del trayecto. Intenté no seguir las indicaciones, romper la secuencia. Cambié hábitos, recorridos, decisiones pequeñas. Los mensajes se adaptaron sin dificultad. Cada desviación era incorporada al relato de la noche siguiente. Empecé a entender que no estaba luchando contra el futuro, sino caminando dentro de uno que ya había sido vivido. La llamada empezó a llegar incluso durante el día, en momentos breves de silencio. No siempre dejaba mensajes. A veces solo escuchaba mi respiración y luego colgaba. Esos silencios me afectaban más que las palabras, porque sentía que el otro yo estaba esperando algo, evaluando cuánto faltaba para cerrar el ciclo. La última noche antes de la fecha marcada, el mensaje fue claro. Dijo exactamente cómo iba a morir y a qué hora. No usó metáforas ni adornos. Fue clínico, directo, como una instrucción. Al final, mi voz dijo que ya no habría más llamadas, porque después de eso, solo quedaría una línea activa. No dormí. Me senté en la cama mirando el reloj avanzar con una precisión insoportable. Cada segundo coincidía con lo que había escuchado. El teléfono estaba en silencio, por primera vez desde que todo empezó. Esa ausencia pesaba más que cualquier llamada. Sentí que el tiempo no avanzaba hacia el final. Me empujaba dentro de él. Minutos antes de la hora exacta, el teléfono vibró una última vez. No era una llamada ni un mensaje de voz. Era un audio corto.
Mi voz dijo que ya estaba listo, que ahora entendía por qué tenía que saberlo todo antes. No habló de miedo ni de dolor, solo de continuidad. Eso fue lo que más me aterrorizó. Cuando ocurrió, no sentí sorpresa. Todo fue exactamente como lo había escuchado. Mientras mi cuerpo reaccionaba, entendí que el conocimiento no había sido una advertencia, sino un recuerdo adelantado. Yo ya había vivido esto. La llamada no venía del futuro, venía del final cerrando un circuito perfecto. Lo último que pensé no fue en la muerte, sino en el teléfono. En quién recibiría la siguiente llamada. En cómo mi voz sonaría tranquila, segura, sabiendo cosas imposibles. Comprendí que no había sido elegido al azar, solo había sido el siguiente en recordar antes de tiempo. El ciclo no necesitaba explicación, solo reemplazo. En algún lugar, otro Fernando mirará su pantalla esta noche y verá su propio número llamando. Dudará, como yo dudé. Contestará, como yo contesté. Y mi voz, ahora completa, le dirá exactamente lo que necesita saber para comenzar a caminar hacia el final que ya recuerda. El proceso nunca falla cuando la línea se mantiene activa. Me llamo Santiago Ugalde, y hasta donde recuerdo, el mundo terminó un martes. No hubo explosiones ni luces en el cielo, solo un anuncio por los altavoces del refugio, diciendo que afuera ya no quedaba nadie. Yo estaba ahí porque el gobierno había ordenado confinamiento total, tras una supuesta cadena de eventos irreversibles. Nadie cuestionó nada. El miedo ya había hecho su trabajo antes de encerrarnos. El refugio era subterráneo, amplio, organizado. Nos dijeron que estaríamos ahí unos días, tal vez semanas. Pasaron meses. No había ventanas, solo pantallas que mostraban ciudades destruidas, transmisiones fragmentadas y mapas apagándose uno a uno. Aprendimos a no preguntar fechas. El tiempo dejó de importar cuando entendimos que no había un afuera al cual volver. Éramos 112 personas. Familias, solteros, ancianos, niños. Todos compartíamos la misma certeza. Éramos lo último. Las transmisiones hablaban de colapsos biológicos, de silencio global. A veces se escuchaban voces llorando en los audios antes de cortarse. Nadie dudaba de su autenticidad. Cuando el mundo se acaba, uno acepta cualquier prueba con tal de sobrevivir. Las reglas eran estrictas. Rutinas marcadas, raciones controladas, silencio durante ciertos horarios. Decían que el estrés podía acelerar enfermedades latentes. Nadie discutía. Empezamos a adaptarnos rápido, demasiado rápido. El encierro se volvió normal. El miedo inicial se transformó en una calma densa, como si la mente hubiera apagado partes innecesarias para seguir funcionando. Después del segundo mes comenzaron los cambios. Personas que hablaban solas, otras que lloraban sin razón. Algunos dejaron de levantarse de la cama. Los encargados decían que era duelo colectivo, que estábamos procesando la extinción. Yo lo creía hasta que noté que las cámaras nunca se apagaban y que siempre había alguien observando. Intenté recordar cómo había llegado ahí exactamente, pero los detalles eran borrosos. Recordaba la orden, el traslado, el ingreso, pero no el trayecto. Nadie parecía recordar su llegada completa. Era como si ese momento hubiera sido recortado de nuestra memoria. Me dije que era estrés, aunque algo dentro de mí empezó a incomodarse. Una noche, una mujer gritó que había visto luz filtrándose por una rejilla. Los encargados se la llevaron. Dijeron que estaba desorientada. Nunca volvió. Al día siguiente, su cama estaba limpia, como si nadie hubiera dormido ahí. Nadie volvió a mencionar su nombre. Fue la primera vez que sentí que el fin del mundo también borraba personas. Las transmisiones empezaron a repetirse. Mismas frases, mismos errores, mismas pausas. Lo comenté con otros, pero me dijeron que era normal, que ya no había nadie produciendo contenido nuevo. Aún así, algo no encajaba. Si no quedaba nadie, ¿para quién seguían transmitiendo mensajes de advertencia?
Comencé a observar a los encargados con más atención. Nunca parecían cansados, nunca dudaban. Sus respuestas estaban ensayadas. Cuando alguien preguntaba cuánto tiempo más resistiríamos, siempre decían lo mismo, palabra por palabra. Empecé a sentir que no éramos sobrevivientes, sino sujetos dentro de un escenario cuidadosamente sostenido. El encierro empezó a romper a la gente. Discusiones sin sentido, miradas perdidas, ataques de pánico nocturnos. Algunos hablaban de salir, aunque afuera supuestamente no había nada. Otros decían que el refugio era lo único real que quedaba. Yo sentía que ambas opciones eran falsas y que la verdad estaba siendo ocultada con intención. Una madrugada, las pantallas fallaron. Por unos segundos se apagaron todas al mismo tiempo. En ese silencio absoluto, escuché algo que no debía existir. Tráfico lejano, motores, una bocina. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Cuando las pantallas regresaron mostraban más destrucción que antes. Empecé a escribir todo en un cuaderno. Horarios, frases repetidas, comportamientos. Noté patrones claros. El refugio no reaccionaba al caos, lo provocaba. Cada anuncio estaba diseñado para erosionarnos un poco más. Comprendí que no querían que sobreviviéramos. Querían observar cuánto tardábamos en dejar de ser quienes éramos. Intenté compartir mis sospechas, pero la mayoría no quería escuchar. Algunos me miraron con miedo, otros con enojo. Me dijeron que aceptar el fin era parte de sanar. Esa frase no me sonó humana. Sonó aprendida, repetida, como si alguien la hubiera plantado para evitar preguntas incómodas. Las cámaras comenzaron a seguirme, no de forma evidente, sino con pequeños ajustes. Sentí que mis movimientos importaban más que antes. Una noche encontré mi cuaderno cambiado. Había anotaciones nuevas, escritas con mi letra, diciendo que dejara de investigar. Esa fue la primera vez que supe que no estaba solo en mi cabeza. El hambre empezó a sentirse distinta. No era escasez, era control. Las raciones bajaban cuando la tensión subía. Los encargados decían que era logística, pero yo entendí que estaban midiendo nuestra tolerancia. El sufrimiento no era una consecuencia, era una variable del experimento. Una discusión fuerte terminó en violencia. Nadie intervino. Los encargados observaron desde lejos. Después anunciaron que ese comportamiento era esperado en escenarios post-extinción. Lo dijeron con satisfacción apenas disimulada. En ese momento supe que no creían en el fin del mundo, creían en los datos que estábamos generando. Comencé a buscar salidas. Puertas selladas, pasillos falsos, muros que no aparecían en los planos. Todo estaba diseñado para parecer seguro, no para escapar. Cada intento fallido aumentaba la sensación de encierro. El refugio no nos protegía del exterior, nos aislaba de la verdad. Una noche encontré una puerta sin marcar. Detrás, un pasillo corto y una escalera. No sonó ninguna alarma. Subí con cuidado. Al final había otra puerta, metálica, con un letrero pequeño que decía «Área de observación». Mi estómago se hundió al leerlo. Antes de poder abrirla, alguien me habló por un altavoz. Dijo mi nombre completo. Dijo que entendían mi curiosidad, que era una reacción común en la fase avanzada. Me pidieron que regresara. Dijeron que aún no estaba listo para salir. Esa palabra, salir, lo confirmó todo. Volví al refugio con la certeza de que el mundo no había terminado. Lo que se estaba acabando éramos nosotros. Cada día encerrados, cada mentira sostenida, estaba rompiendo algo esencial en nuestra mente. Y alguien, en algún lugar, estaba tomando notas mientras ocurría. Días después, las puertas se abrieron sin aviso. Nos dijeron que el exterior era seguro, que habíamos sobrevivido. Salimos con miedo, esperando ruinas. En cambio, encontramos una ciudad viva, ruidosa, intacta. Personas caminando, autos pasando, pantallas publicitarias encendidas. Algunos cayeron al suelo llorando, otros gritaron de rabia.
Yo solo sentí vacío. Nos llevaron a un edificio cercano. Ahí nos explicaron todo con un lenguaje clínico. No hubo apocalipsis. Fuimos seleccionados para un estudio prolongado sobre aislamiento, obediencia y colapso mental. Dijeron que necesitaban saber cuánto podía soportar una mente antes de aceptar cualquier realidad impuesta como verdadera. Nadie pidió disculpas. Vi gráficos con nuestras reacciones, videos de nuestras crisis, análisis de nuestras conversaciones privadas. Cada momento de dolor había sido registrado. Pregunté por los que no salieron. Me dijeron que algunos sujetos no eran viables para la reintegración. No especificaron qué significaba eso. Nadie insistió. Intenté volver a mi vida, pero nada encajaba. La gente me parecía ajena, ruidosa, falsa. El mundo real se sentía menos auténtico que el refugio. Me di cuenta de que el experimento no había terminado al liberarnos. El verdadero resultado era ver si podíamos volver a confiar en la realidad después de haberla perdido. Meses después recibí una invitación. Querían que participara en la siguiente fase, ahora como observador. Dijeron que mi perfil era ideal, que entendía el proceso desde dentro. Me prometieron respuestas, control, sentido. Por primera vez desde el encierro, sentí calma al leer el correo. Acepté sin dudar, porque el fin del mundo nunca fue el objetivo. Lo que querían saber era cuántas veces podía romperse una mente humana y seguir funcionando. Y yo, Santiago Ugalde, ya había demostrado que podía hacerlo, desde cualquiera de los dos lados de la puerta. No voy a decir mi nombre ni ningún dato personal, porque lo poco que conservo de mí ya no me pertenece del todo. Llegué a esa casa por necesidad, no por curiosidad. Era vieja, aislada y barata, justo lo que buscaba para pasar una noche antes de seguir camino. El dueño evitó mirarme a los ojos cuando me dio la llave y solo dijo que no usara el dormitorio del fondo. La casa crujía incluso cuando estaba quieta. No por viento ni por temperatura, sino como si algo dentro se acomodara lentamente. Dejé mis cosas en la sala y caminé por el pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de marcas finas, casi invisibles, como si alguien hubiera medido algo una y otra vez. No quise pensar demasiado y me convencí de que era humedad antigua. Dormí mal desde el principio. No había ruidos fuertes, pero sentía el paso del tiempo con una intensidad rara, como si cada minuto pesara más de lo normal. Me desperté varias veces con la sensación de haber dormido horas, solo para ver que apenas habían pasado segundos. El aire era denso, difícil de respirar, cargado de algo que no sabía nombrar. Cuando amaneció, me dolía el cuerpo como si hubiera envejecido de golpe. Me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió una imagen que no coincidía con la noche anterior. Tenía arrugas nuevas, profundas, alrededor de los ojos. El cabello mostraba hebras grises que no estaban ahí antes. Pensé que era una broma cruel del cansancio. Intenté salir de inmediato. La puerta principal no cedió. La cerradura giraba, pero la madera no se movía. Probé ventanas, puertas traseras, incluso una trampilla en el suelo. Todo estaba sellado sin explicación. La casa no parecía cerrada con fuerza, sino con paciencia, como si supiera que no había prisa para dejarme ir. Encontré un cuaderno en la cocina. No estaba escondido. Estaba colocado con cuidado sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de nombres tachados y fechas. Al lado de cada fecha había una edad escrita, siempre mayor que la anterior. Comprendí con un nudo en el estómago que no era un registro de visitas, era un conteo de algo que se acumulaba. Pasé el día despierto, caminando, intentando no dormir. Cada vez que me sentaba, el cansancio me caía encima con un peso insoportable. Las paredes parecían más cercanas, los techos más bajos. Al anochecer, mis manos temblaban y mis rodillas dolían como si llevara décadas cargando el mismo cuerpo. La casa estaba cobrando algo sin pedirme permiso. Volví a mirarme al espejo antes de dormir por miedo a despertar peor.
Mi rostro ya no me resultaba familiar. No era solo apariencia, era postura, expresión, cansancio profundo. Recordé la advertencia del dueño sobre el dormitorio del fondo y decidí no entrar. Algo en mí sabía que ese cuarto no robaba horas, robaba años completos. No logré mantenerme despierto. El sueño me cayó encima como una orden. Soñé con relojes sin manecillas y con habitaciones llenas de camas ocupadas por personas que envejecían mientras dormían. Al despertar, sentí un dolor seco en la espalda y una rigidez que me obligó a moverme lento. Habían pasado solo unas horas, pero yo no era el mismo. Busqué más registros. Encontré fotografías viejas de personas jóvenes frente a la casa y luego otras, dentro, visiblemente mayores. Algunas imágenes estaban separadas por una sola noche. Entendí entonces que nadie salía joven de ahí. La casa no mataba, algo peor, te dejaba vivir con lo que te había quitado. El segundo día ya caminaba encorvado. Mis manos parecían ajenas. Me costaba pensar con claridad. Cada pensamiento se arrastraba. La casa estaba tranquila, satisfecha. Sentí que no necesitaba apresurarse porque el tiempo estaba de su lado. Literalmente. Yo era una reserva, una fuente lenta pero constante de algo que consumía sin ruido. Intenté destruir algo. Golpeé paredes, rompí muebles, grité. Nada cambió. La casa no reaccionó. Era como golpear el interior de un reloj gigante. Comprendí que no se defendía porque no lo necesitaba. Cada segundo que pasaba dentro era una victoria silenciosa. Yo estaba pagando con vida solo por existir ahí. Una noche escuché pasos en el dormitorio del fondo. No entré, pero supe que alguien más estaba ahí, o algo que había estado antes. El sonido no era de alguien caminando, era de alguien levantándose con dificultad. Me di cuenta de que la casa no estaba vacía. Estaba llena de tiempo acumulado, atrapado en formas humanas. Mi reflejo ya no me obedecía del todo. Sonreía tarde, parpadeaba lento. Recordé momentos de mi vida que no había vivido, como si el tiempo robado trajera recuerdos ajenos. Comprendí que la casa no solo envejecía cuerpos, también mezclaba existencias, como si triturara vidas para alimentarse mejor. Pensé en rendirme y dormir sin resistirme, dejar que terminara rápido. Pero algo dentro de mí se negó. No quería darle todo. Empecé a marcar las paredes, como los otros antes que yo. Rayas torcidas, desesperadas. Cada marca era un intento inútil de medir lo que me estaba quitando sin preguntar. La tercera noche fue peor. El dolor era constante. Sentía cada articulación, cada latido. Dormía segundos y despertaba con años encima. La casa parecía vibrar suavemente, como un organismo satisfecho. Entendí que cuanto más luchaba, más consciente me hacía del robo. Dormir era perder. Despertar era confirmarlo. Encontré una puerta que no había visto antes, detrás de un mueble. No llevaba a ningún lugar, solo a una habitación vacía con una cama antigua. Supe que ese era el dormitorio del fondo. El aire ahí era distinto, pesado. No entré. Mirarla fue suficiente para sentir cómo algo me observaba desde dentro. Esa noche la casa empezó a crujir de forma rítmica. No eran ruidos aleatorios. Era como un conteo lento, constante. Cada crujido coincidía con un latido mío. Me di cuenta de que el tiempo ya no me pertenecía. La casa lo estaba administrando mejor que yo, con una eficiencia aterradora. Pensé en el dueño. ¿En cuántas veces habría visto esto repetirse? Tal vez también había pasado una noche ahí. Tal vez era la única forma de salir, entregar suficiente tiempo para comprar la libertad. Esa idea me heló. La casa no necesitaba carceleros, solo sobrevivientes dispuestos a pagar el precio. Cuando desperté al cuarto día, supe que no tenía muchos despertares más. Mi cuerpo era el de alguien que había vivido demasiado, sin haber vivido lo suficiente. La casa estaba en silencio absoluto, como esperando una decisión. Yo ya no tenía fuerza para correr, pero todavía podía elegir cómo terminaría esto.
Decidí dormir en el dormitorio del fondo, no porque quisiera, sino porque entendí que la casa siempre cobra lo que falta. La cama me recibió como si hubiera sido hecha a mi medida. Al cerrar los ojos, sentí como algo se desprendía de mí sin dolor, como una exhalación final que no pedía permiso. Soñé con todas las edades que me habían quitado, apiladas unas sobre otras, sosteniendo la estructura de la casa. Cada vida era un ladrillo invisible. Comprendí que la casa no se alimentaba del tiempo, se construía con él. Cada huésped era una ampliación, una habitación nueva, un pasillo más largo. Desperté en la sala frente a la puerta principal abierta. Mi cuerpo ya no me dolía, porque ya no sentía casi nada. Crucé el umbral con dificultad y el aire exterior me golpeó como algo desconocido. Al mirar mis manos, supe que había salido, pero no completo. Algo mío seguía adentro sosteniendo las paredes. Caminé hasta perder la casa de vista. No miré atrás, no por miedo, sino porque entendí que ahora era parte de ella. No físicamente, pero sí en función. Alguien más dormiría ahí. Alguien más despertaría viejo. Y una parte de mí estaría presente, contando el tiempo que ya no tenía. Por eso no digo mi nombre ni mis datos, porque no sé cuántos años me quedan realmente, ni cuántos siguen perteneciendo a esa casa. Solo sé que sigue en pie, intacta, esperando, y que cada noche que alguien duerme ahí, la casa rejuvenece mientras el mundo envejece un poco más.